¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis. Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema en la emisión de hoy es la reforma electoral y más tarde abordaremos la situación de México, que no ha cambiado en las dos últimas ocasiones que nos hemos reunido con los especialistas que nos acompañan en esta emisión. El doctor Javier Hurtado, profesor honorífico de Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUIS. Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, por la gracias, invitación. doctor. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, el DESMOS del CUIS. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí contigo, Toño, gracias. Muchas gracias. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUIS. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, el tema inicial que nos hemos estado reuniendo, la reforma electoral, que se presentó ya la iniciativa y se presentaron varias iniciativas. De hecho, abordaremos la primera, que fue presentada por el Ejecutivo Federal, que contempla, entre otras cosas, pues una reestructuración total del Instituto Nacional Electoral, convertirlo en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Aparte, pues el tema de eliminar a algunos legisladores. Se había mencionado diputados plurinominales, pero no es así y abordaremos este tema. La pregunta ¿es necesaria una reforma electoral? ¿Y cómo ven ustedes como académicos especialistas las iniciativas de reforma electoral que se presentaron, doctor Javier Hurtado? Yo digo que sí es necesaria una reforma electoral. Por supuesto que sí. Quienes se oponen a que no se haga una reforma electoral es porque defienden sus privilegios, claro. Es obvio. ¿Quién dice que no se debe haber reforma electoral? Pues Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Que de hecho en estos días en el Paraninfo dijo que las iniciativas de reforma atentan contra la democracia, ¿no? Pues es su interpretación. Claro, por supuesto. Es, digamos, una visión también conspiracionista, ¿no? Porque ellos se asumen como los representantes de la democracia en México, que recibieron las tablas de la democracia en el monte del Sinaí, que les entregó la diosa a la democracia, y ellos tienen la misión de cuidar y de desarrollar la democracia en México. Pero esa es una idea que ellos solamente se la creen, no sé quién se los dijo, y hay de ellos y los demás que les hacen caso y creen que es cierto, pero no es cierto, son seres humanos. Mira, la democracia en México no la hizo el INE, por favor, eso es una falsedad, es al revés. El INE es producto de la democracia no es producto del INE. Así que no nos vendan un cuento. Entonces, sí es necesaria una reforma electoral. ¿Para qué? Pues sobre todo para que el Instituto Nacional Electoral se convierta en un organismo austero, modesto y eficaz, eficiente, sin tanto personal, definitivamente, y sobre todo con más de 100 empleados del INE, ganan más que el presidente de la República. ¿Qué es eso, por favor? O sea, no puede ser una nómina de más de 18,000 empleados. Es inconcebible, y con unos sueldazos estratosféricos, eso no puede ser, por favor, ¿sí? Entonces, sí es necesaria una reforma electoral, pero déjame decirte otra cosa, pero no solamente, yo pienso que sería muy pichicato, muy poquitero estar pensando en una reforma electoral nomás para cambiar el INE, por favor, no. Y yo pienso que ese es el defecto de la reforma electoral que presentó el presidente de la República, ¿sí? Que por un lado se concentra mucho en el INE y por otro lado es muy malita en las otras propuestas. Es una reforma electoral muy reducida, no es una reforma político-electoral. Yo pensaría en otras propuestas interesantes de modificación del sistema de gobierno y no nomás reducido al asunto electoral. Porque también en esta iniciativa que se presenta, doctor Jaime Tamayo, se contempla la desaparición de los organismos electorales locales y que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sea el que organice incluso procesos electorales en las entidades, ¿no? Bueno, mira, yo sí veo positivo eso, porque en primer lugar, los organismos electorales locales, o los OPLES famosos, sí, los OPLES, en realidad ya dependen en buena medida del INE. Y no solo eso, si vemos cómo se configuran, prácticamente se configuran de la misma manera que se configuran los consejos locales electorales del INE, ¿sí? Es decir, lo que son las estructuras locales, nada más con el personal profesional del INE, lo que era antes el IFE. Pero, ¿quién designa a los consejeros? ¿Quién designa al presidente?
el INE. Claro. Y no solo eso, mandan funcionarios de sus asesores a presidir o de sus operadores o sus funcionarios del aparato central, son los que mandan a presidir en muchos de los estados. Como es el caso de Jalisco, como el ¿no? caso de Jalisco. por O supuesto. pactan con gobernadores y deciden, bueno, vamos a mandar a fulano, acordando con el gobernador. En fin, no tiene realmente ninguna relevancia ya en términos de soberanía. Es el INE el que decide sobre los estados. Lo que sí es que crea sus dos aparatos paralelos. Uno, el que depende del INE directamente, el Consejo Local Federal del INE, y por otro lado los OPLES. Pero ya realmente todo se viene desde allá. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener esas dos estructuras cuando además buena parte de las funciones que realizan que se realizarían electoralmente de manera local las hace el INE? Desde hace mucho lo hacen con el padrón, pero lo hacen ya en la capacitación, en un montón de cosas más. Entonces, no tiene sentido y es un doble gasto. Y es más, el INE es un aborto de un proyecto que originalmente contemplaba desaparecer las OPLES, porque no se llamaban OPLES, los organismos electorales locales, precisamente con el afán de supuestamente reducir costos. Al final se hizo este engendro que tiene dos figuras que al final, como digo, están centralizadas en el INE. Bueno, pues seamos serios y que haya una sola, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me parece fundamental lo que señala también Javier, pues hay que modificar esa estructura que ha permitido tener verdaderos pachás, cobrando un dineral, teniendo gastos hasta de peluqueros y de esteticistas y, en fin, que es absurdo y que además prácticamente tienen una pequeña población como empleados, ¿no? Es decir, 18,000 personas. Cuando pareciera que hay la intención, y ahora ya esto lo va a permitir al menos, de impedir que se redujera el costo, por ejemplo, y fuera más eficiente con la elección electrónica, con el voto electrónico. Algo que no tiene ninguna ciencia. Lo ha hecho Brasil desde hace 20 y tantos años, lo ha hecho la India, que tiene situaciones más complicadas como el Amazonas o como la selva en la India, y sin embargo les funcionó y nadie acusa de fraudes ni mucho menos, ¿no? Entonces, muy fácilmente podría abaratarse, reducirse el problema de la capacitación, ¿verdad? Que permite tener una serie de manejos, en fin, realmente se simplificaría mucho el proceso electoral, el costo, y además no tenemos por qué tener estos señores, ¿verdad? Lorenzo Córdoba y su escudero, que simplemente se la pasan defendiendo sus intereses como si fuera la democracia. No, el INE no es la democracia, es un instrumento más como lo ha sido el IFE, y si hubo una reforma importante en ese sentido fue la de Zedillo, que le dio autonomía, que le dio independencia, y que eso no ha cambiado. El problema es que la echaron a perder con la llegada de estos sinvergüenzas, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, yo siempre he estado de acuerdo con ustedes en el sentido de que por supuesto que hay que reducirle presupuesto al INE y sobre todo lo que se les paga a los funcionarios electorales. Ahí siempre he estado de acuerdo con ustedes. Doctor Armando Zacarías. Yo creo que la última parte de la intervención del doctor Javier Hurtado es esencial en el análisis, porque revisar una estructura en su mecanismo de operación, ya sea los salarios, ya sea toda la estructura, deja a un lado un elemento que es el que le da sentido, revisar el aparato político, democrático del Estado, en el que se revise cuál es el sentido y de qué manera se va a integrar un órgano que va a desarrollar la función de la regulación electoral del país. Porque definitivamente todo mundo vamos a estar de acuerdo, sin la más mínima duda, de que los salarios y el mecanismo que está establecido a través de principios y regulaciones constitucionales es totalmente desbordado y totalmente fuera de la realidad que requiere este país. Sin embargo, la operación política es la que habría que comenzar a analizar. La representación, el juego que tienen todas las estructuras políticas
que no son solamente los partidos políticos. En un momento dado los partidos políticos llevaban y siguen teniendo la supremacía a través de la regulación constitucional de ser los mediadores de los intereses políticos ciudadanos. Sin embargo, al margen de los partidos políticos hay toda una gran cantidad de estructuras que tienen una intervención, que tienen una participación y que no están contenidas dentro de estos mecanismos o estructuras regulatorias. De manera que si nosotros vemos dentro de la perspectiva de percepción, independientemente de lo que acabamos de decir respecto de los salarios, en términos de percepción, la ciudadanía confía mucho en la estructura del Instituto Nacional Electoral. Es una de las estructuras que mayor confianza ofrece a la ciudadanía. De manera que comenzar por conocer la estructura de diagnóstico para esta reforma, sobre esta iniciativa de reforma y la invitación a la participación de diferentes sectores, no exclusivamente los partidos políticos, para poder establecer un mecanismo que sea mucho más coincidente con los intereses no solamente de una estructura, sino de un mecanismo un poco más amplio, sería uno de los ejercicios importantes que valdría la pena poner sobre la mesa y no entrar a un debate de si van a tener o no las 2/3 partes de votación dentro de las dos cámaras, cosa que va a ser muy complicado de lograr. Y bueno, pues en ese sentido creo que el punto inicial es la parte final de la intervención del doctor Javier Hurtado. Doctor, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Regresamos después de la pausa con el doctor Javier Hurtado. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema de la reforma electoral es necesaria en México y sobre todo temas de coyuntura en la parte final. Doctor Javier Hurtado. Sí, yo nada más quería hacer una acotación en el sentido de que nomás para poner una muestra, en días pasados trascendió que el INE se autoadjudicó a una empresa X la cantidad de 11 millones de pesos para que le hiciera el informe final, lo que viene siendo la entrega-recepción, ya preparando Lorenzo Córdoba porque sale en abril del año que entra. Y entonces eso suscitó pues la crítica del contralor o auditor externo designado por la Cámara de Diputados, que dijo, pero ¿cómo es posible que contraten a un organismo externo si tienen 18,000 empleados? Entonces, ¿para qué les sirven? ¿Sí? Pero ¿cómo lo deciden eso? A través de la Junta General Ejecutiva. Entonces ese es otro problema del diseño del INE que está mal hecho. Pues obviamente que la Junta General Ejecutiva, que está compuesta por los funcionarios del INE, designados por el presidente del INE, pues le van a aprobar todo al presidente del INE. Y la Junta General Ejecutiva aprobó que el presidente del INE asignara 11 millones de pesos a una empresa para que le haga la entrega-recepción. Hágame el favor. Sí, totalmente de acuerdo que esto es un, o sea, el derroche, exceso, ¿no? El derroche ya Por no tiene límite, pues sí, ya es descarado, es obsceno, sí. Ahora, en estas iniciativas de reforma en materia electoral que se han presentado tanto por el gobierno federal como los partidos políticos en la Cámara, pues el doctor Javier Hurtado ha escrito en días recientes que todas son malitas porque incluso la que se presentaron por los partidos, PRI y PAN, contemplan segundas vueltas electorales, ¿no? Doctor Jaime Tamayo. Bueno, mira, yo antes de eso quisiera destacar otro elemento de la reforma electoral de López Obrador, que es la que realmente se va a discutir. Lo otro, pudiera haber alguna negociación de ampliación a esto para ganar votos en la Cámara. Pero, por ejemplo, un asunto que me parece muy importante es la reducción de diputados, pero no es cierto que desaparecen las plurinominales. Es un sistema mixto muy interesante, que permite que se vote en las entidades por lista, lo cual garantiza un cierto nivel de representación, porque las plurinominales, o como le llamamos aquí, o la representación proporcional, lo que garantiza es que haya una proporcionalidad entre el voto y la representación. Pero no hay una relación directa con el diputado. En este caso,
pues las listas van a implicar que los candidatos a diputados tendrán que hacer un trabajo en su estado para obtener una votación que les permita entrar. Entonces no está tan descabellada esta idea. Es interesante, como digo, porque recoge un poco de los dos y reduce un 40% de los diputados, cuando sabemos que más de un 40% y quizás un 60% o hasta más son inútiles. Son el famoso Bronx, que solamente levantan el voto, gritan, patalean y mientan madres en las sesiones, ¿no? Pero las propuestas, los trabajos en comisión, etcétera, realmente los hace una, digámosle así, élite de diputados con capacidad de reflexión. Los que están en la burbuja. Entonces, esto permitiría precisamente que se seleccionaran cuadros que tengan algo que aportar desde los partidos en las listas y desde los ciudadanos que participan en las elecciones internas de los partidos, y además esto se tendría que reflejar en la búsqueda del voto, de manera que pues el Bronx va a verse muy reducido, ¿no? Porque finalmente el Bronx es eso, es dar votos y gritos, sí. Sombrerazos y pataleos. Entonces, sí. me parece que eso puede resultar bien. Lo otro es que también viene una baja en los recursos para los partidos, que también ha sido un exceso, ¿no? Y bueno, básicamente, ahí tendré mis dudas, se va a dedicar únicamente para elecciones los recursos. Yo creo que debe cuidarse la otra parte porque antes sí, los partidos se sostenían con la aportación de sus militantes. Hoy es muy fácil que entre dinero del crimen organizado y entonces los partidos serían rehenes del crimen organizado. Eso tendría que cuidarse mucho. Pues ya lo son en algunos casos. Pues no ¿Sí? nomás los partidos. Sí, pues claro. Pues, hasta los gobiernos. Bueno, pues de dónde provienen los gobiernos, ¿verdad? Emanan de los el origen partidos. del financiamiento público de los partidos tiene era que para ver evitar eso, precisamente. que cuando eso sucedió todavía no había crecido el fenómeno del crimen organizado en las proporciones en las que ahora estamos, y lo que estaba buscando era justamente atemperarse de alguna forma el financiamiento de los partidos. En este momento las circunstancias definitivamente han tenido transformaciones muy profundas y pues sí se requiere una reflexión para poder entender cuál es la perspectiva a partir de la cual deba generarse el financiamiento de los partidos y no solamente para procesos electorales. Allí es donde nuevamente retomo la última parte de la primera intervención de Javier, en el sentido de que no debe revisarse exclusivamente solamente el aparato electoral. Esa es una revisión técnica, y una revisión técnica puede dar resultados técnicos que le dé cierta eficiencia a la operación. Sin embargo, lo que está representando es la operación democrática del Estado. Entonces allí es donde tendría que hacerse realmente un análisis muy profundo para poder comprender si ese número de diputados, que efectivamente fue muy generoso el doctor Tamayo diciendo que entre el 50 y el 60%, híjole, yo creo que sería un poco más, ¿no? Todavía. Sí, o sea, porque en realidad la parte sutil y la parte fina del trabajo es muy reducida en las dos cámaras. Entonces, esa revisión de la conformación de la estructura político-electoral y sobre todo del esquema de funcionamiento de la democracia debería dar por resultado, como ya se señaló aquí, un órgano que estructure todo ese mecanismo. No es ese mecanismo el que genera el sentido de la democracia. Entonces, aquí es muy importante una revisión de contexto, de conjunto, para poder tomar una decisión sustentada en diagnósticos que se hagan, no de estos de 11 millones para la entrega-recepción, sino diagnósticos efectivos de análisis sobre el estado de cosas que guarda en este momento la democracia en México. Sí, y el esquema que platicaba el doctor Tamayo, que se contempla en la iniciativa de reforma que envió el Ejecutivo, pues se llama es la proporcionalidad pura, ¿no? De la que ha hablado usted, doctor Javier Hurtado, y que bueno, hay quienes señalan que este esquema lo que va a propiciar es el retorno a viejos esquemas de control político electoral por parte del Estado, sobre todo en procesos electorales. Mira, básicamente las funciones de los sistemas electorales en cualquier democracia son dos: o producir representación o generar gobernabilidad. Se ha dicho que los sistemas proporcionales lo que favorecen es la representación y los sistemas mayoritarios la gobernabilidad. Si a mí tú me dieras a elegir qué prefiero en un esquema binario que tendrías que elegir o uno u otro,
yo me pronunciaría por el sistema mayoritario. Yo prefiero más la gobernabilidad que la representación. Ahora, no quiere decir eso necesariamente que diga que la representación se debe tirar por la borda. Yo pienso que hay que buscar un esquema combinado que logre precisamente una exacta representación, pero al mismo tiempo provea gobernabilidad. Creo yo que el sistema que existía o que ha existido hasta el momento en México es perfectible, y a mí me parece que no es necesario tirarlo por la borda. A mí me parece que el esquema combinado de mayoría relativa y representación proporcional es adecuado. Hay que hacerle ciertos ajustes. Mencionaría dos esencialmente. En primer lugar, por ejemplo, ampliar el número de circunscripciones electorales. Las 5 circunscripciones electorales datan de 1977. Yo pensaría que debería de haber al menos 10 circunscripciones electorales, y con eso generas una reconfiguración del sistema de partidos, porque va a ser más difícil que se te cuelen partidos minoritarios que no representan nada. Y luego, en segundo lugar, a mí me parece que deberíamos de voltear al sistema alemán, en donde existen los diputados compensatorios o la representación compensatoria, para precisamente reducir las distorsiones que cualquier sistema electoral genera entre porcentaje de votos y porcentaje de representación. En Alemania, una vez realizadas las elecciones, que tienen un sistema muy parecido al mexicano, se ve y se analiza, este partido quedó sobrerepresentado, este quedó subrepresentado, y entonces le generan diputados de más para equilibrarlo. Entonces, en Alemania, el Parlamento o el Bundestag nunca es del mismo número de integrantes. Y en México estamos casados con la misma 300 distritos desde 1977 y los 200 de RP desde 1986. Estos esquemas hay que superarlos ya. Hay que voltear al sistema alemán. Entonces yo pensaría que no hay que tirar a la basura lo que nos ha costado tanto trabajo construir y cambiarlo por un sistema totalmente proporcional, que es el que existe y predomina en toda América Latina, y que lo único que ha generado el sistema proporcional son gobiernos divididos junto con la famosa segunda vuelta electoral, que es lo que propone el PAN y el PRI. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, tema la reforma electoral. Esta es una coproducción de Canal 44 y el CUCH. Bueno, para concluir el tema en este bloque, les preguntaría, el tema de proporcionalidad pura de la que se ha hablado, ¿beneficiaría actualmente al gobierno federal o al partido en el gobierno, como es Morena en este caso, así como lo pretende el presidente López Obrador? Al partido más votado, el que sea. Puede ser Morena, puede ser el PAN, puede ser X, no sé cuál. Entonces, ¿por qué? Porque está compensado en 32 circunscripciones, o sea, cada estado se convierte en una circunscripción, y entonces ahí se dan distorsiones por el efecto de redondeo. Yo hice el cálculo con base a los resultados de 2021, aplicando los criterios de la propuesta del presidente de la República, y me sale una sobrerepresentación para el partido Morena del 7%. Entonces, sí hay ese sesgo, aunque se diga que es absolutamente proporcional, no es cierto. Para que fuera absolutamente proporcional, tendría que haber una sola circunscripción y se tendría que votar una sola lista en todo el país. Pero como son 32 listas, pues existen distorsiones, sobre todo en los estados pequeños como Colima. Muy bien. Entonces, conservar el actual esquema de mayorías y de representaciones proporcionales, pero reduciendo el número de legisladores plurinominales, ¿sería una buena propuesta? Doctor Tamayo. Esa sería una opción, no es una mala propuesta. Está incluso la referencia de la reforma de López Portillo, que tenía la representación uninominal y luego se buscaba la compensación con los plurinominales sobre 100, que es lo que se pretende. A mí no me parece mal, sin embargo, la propuesta del presidente. Me parece, habla Javier de un 7% de distorsión, no es mucho.
Realmente no es mucho, incluso... Está permitido el 8%. Exacto, legalmente, incluso constitucionalmente se marcaba el 8%. Entonces no es mucho y sí permite que haya una mejor representación, sobre todo en los estados grandes, de tal manera que partidos que puedan tener una presencia importante en algún estado van a tener una presencia en el Congreso, mientras que donde no tienen mayor presencia, pues no van a existir, ¿no? Y no van en esa situación ahí de la pedacera que muchas veces entra por otras Mira, por otras Toño, si me características. permites, Sí. yo creo que más allá de esto de que si los pluris son buenos o malos, o que si deben de reducirse o no, o eliminarse, yo creo que aquí habría que recuperar una cuestión que seguramente Tamayo y el doctor Armando Zacarías seguramente recordarán, que nos regresen la doble boleta electoral Esa que es nos la quitaron perspectiva. de la reforma de 1986. Ustedes se acuerdan Del 77. cuando nosotros votamos en el 79, en el Con la 81 reforma del y en el 77, 84. En la elección de presidente de la República, por ejemplo, del 82, ahí me dieron 4 boletas, la de presidente de la República, la de senadores, la de diputados de representación proporcional y la de diputados de mayoría relativa. Y a partir de la reforma de 1986 se comieron y desaparecieron la boleta de diputados de representación proporcional y son un efecto de magia, porque nadie sabe cómo los eligen, vienen escondidos atrás y por eso son odiados, ¿sí? Pero yo pienso que eso se resuelve poniendo por separado, como nació el sistema de diputados de RP, su boleta de diputados de representación proporcional y la boleta de diputados de mayoría. No tiene por qué deducirse de la votación de mayoría la representación proporcional. Son 2 tipos de representación diferente. La representación por mayoría representa personas y la representación proporcional representa partidos o programas. Es muy distinto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, bajo esta perspectiva, ciertamente, lo que se busca es lo que hay que poner en la mesa. ¿Qué es lo que se está buscando? Si la proporcionalidad o la gobernabilidad. Y entonces, pues bajo esta perspectiva, probablemente retomar este asunto, porque ya no queda como una especie de alquimia interna del órgano electoral y tomar una decisión a base de listas, la representación de partido, no la representación de personas. Entonces, bueno, pues tratar de buscar los equilibrios tendría que realizarse no solamente a partir de esta estructura, que es una estructura exclusivamente de partidos, sino una estructura del sistema político democrático que está operando en el país. Entonces, encontrar los equilibrios pues va a ser un asunto que va a implicar un debate muy profundo, muy extenso, que quién sabe si en 2 años logre dar los resultados que deban generar un debate de esta naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues básicamente la conclusión sería, sí es necesaria una reforma electoral, pero que abarque también política y electoral, como decía el doctor. Claro, mira, es que lo que se necesita en este país ya es abandonar el debate del acceso al poder. Llevamos desde 1977 discutiendo eso y estamos clavados en los asuntos electorales. No nomás es el asunto del acceso al poder, es el ejercicio del poder, la distribución del poder y sobre todo el control del poder. Y México tiene una gran deuda pendiente con los últimos 3 temas. Por andar discutiendo el acceso al poder, y que es en lo que seguimos, nos hemos olvidado del control del poder, de la distribución del poder y del ejercicio del poder. Una verdadera reforma política debe atender esos aspectos y no nomás el aspecto electoral. Muy bien, doctor Tamayo. Sí, bueno, nada más para que no se escapara, también hay que señalar que la reforma está contemplando la desaparición de ese absurdo, precisamente también producto, me parece que de la reforma del 86, de los los senadores plurinominales. Es el mayor de los absurdos porque los senadores representan estados, no ciudadanos. Claro. ¿Sí? Entonces es realmente lo más idiota que pueda haber esto de las listas y al grado de Hasta que el de primera minoría. Jalisco llegó a tener en algún momento como 6 o 7 senadores porque cada partido metió en su lista y otros estados pues tenían nomás los 2 que le correspondían. Entonces es algo que ya no corresponde para nada a la idea El de la Distrito Federal llegaba a representación. tener 14, 12 senadores. Sí, es una Y sin ser tontería, entidad ¿no? federativa. Sí, claro. Entonces es una tontería y qué bueno que se elimina
Yo tendría incluso dudas de que se deje todavía esta figura del senador de segunda de primera votación, minoría. de primera minoría, pero porque lo que digo, se representan estados. Entonces, los estados tienen que tener ahí sí una situación de igualdad, donde tanto Colima como Tlaxcala deberían tener los mismos que la Ciudad de México, que Jalisco o que el Estado de México, porque representan estados, para empezar, ¿no? Entonces, me parece muy importante que se haya eliminado esta cosa, que ya de por sí el Senado en México ya no es tan... El federalismo en México está muy, muy en duda, y realmente los senadores generalmente representan partidos, no estados, que esa es otra cuestión que había que revisar, ¿no? Cómo garantizar si va a permanecer esta figura vieja e inútil hasta ahorita del Senado, pues que pudiera dársele un giro para que representara estados y no partidos. Muy bien. Yo haría la propuesta, y perdón, en el sentido hay que eliminar la elección popular de los senadores. Bueno, los senadores o los deben de designar las legislaturas de los estados, como eran en Estados Unidos hasta 1913, o que los designen los gobernadores de los estados, como hoy en día se hace en Alemania. En Alemania, los gobernadores de los Landers designan a los senadores que van al Bundesrat. Muy bien. Doctor Armando Zacarías, minuto y medio. Finalmente, pues yo veo que dice el doctor Jaime Tamayo, ya se eliminaron en la iniciativa, todavía siguen vigentes, todo este tema sigue vigente. Entonces, yo creo que todo esto abona a un tema muy serio, que es la revisión de las condiciones del funcionamiento del sistema democrático, político del país, y el efecto que debe tener dentro de la estructura de un órgano electoral, que es el que va a regular todo el proceso de elecciones del país. Es necesario, es fundamental el análisis de este tema, y bueno, pues va a haber propuestas, unas son malas, otras son buenas. El análisis y el debate es el que debe imperar en este momento. Muchas gracias, doctor. Hacemos una pausa breve, regresamos a la parte final de Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Y bueno, en estos dos bloques que siguen hablaremos de temas de coyuntura, y coincidentemente cada vez que nos reunimos con el doctor Javier Hurtado, el doctor Tamayo, el doctor Armando Zacarías, coincide que se presentan cifras sobre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de seguridad. El principal problema de este país sigue siendo la seguridad pública, y bueno, abril se presenta como el mes con más homicidios dolosos y feminicidios en lo que va de este año. En abril, 2.7 feminicidios diarios en el país, y aunque la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, diga que los homicidios dolosos disminuyeron 16.7%, Causa en Común dice que esto no es verdad, son cifras maquilladas y que la realidad es distinta, porque solo se denuncian 6 de cada 10 delitos que se cometen en el país. Doctor Javier Hurtado, es la realidad y son cifras. Y aunado esto a declaraciones que hizo el presidente, que siempre las tratamos aquí, que el presidente mandó al carajo a quienes lo critican por la contratación de médicos cubanos. Doctor Javier Hurtado. Mira, puede ser que se estén dando cifras a la baja en el país con relación al escándalo de los homicidios que se cometen en México. Yo creo que lo mejor es para ubicar si realmente está disminuyendo o no, pues es asumir un enfoque comparado. Por ejemplo, México es el 6º país del mundo en donde existen el mayor porcentaje de homicidios por cada 100,000 habitantes del mundo, 26.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y de los homicidios totales en el mundo, en el 2021, México está en el 3er lugar, que tuvo 33.308 homicidios, mientras que el país que más homicidios tuvo fue Brasil, con 50,000. Entonces, decir que si baja o eso, verlo en el contexto de lo que estamos viviendo, pues poco nos sirve. Yo creo que tenemos que verlo en un contexto comparado internacional. Y a nivel internacional, México está en los primeros lugares en número de homicidios por cada 100,000 habitantes y de homicidios totales absolutos. Pero más allá de eso, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que así fuera, a mí me parece que hay un delito
que sí preocupa, que está creciendo, que es el de extorsión. Y el delito de extorsión a mí me parece que es muy grave. ¿Sabes por qué? Porque el delito de extorsión ya no es la extorsión telefónica que te hablan desde un penal para decirte que te tienen secuestrado al hijo. No, es la extorsión de los dueños de las plazas que van y te cobran el piso a tu negocio y que si no te lo incendian o te matan si no les pagas. Y eso significa ausencia de Estado de Derecho. Cuando el territorio de este país está dirigido y controlado por el narco y por el crimen organizado, pues no hay Estado de Derecho. Y se habla, según datos de investigadores que no residen en México por razones obvias, sino en Estados Unidos, que al menos 2/3 partes del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. Y eso es gravísimo, y eso lo demuestra el crecimiento del delito de extorsión. Que de hecho, doctor, 30 hechos de extorsión se registran al día. Según el informe, se dispara este delito 22.6% en el primer cuatrimestre del año. Doctor Jaime Tamayo, sobre este tema. Sí, bueno, creo que el problema de la inseguridad es algo que el gobierno de López Obrador no ha podido resolver de fondo. Me parece que se ha avanzado en los últimos meses, porque efectivamente sí ha habido una baja de manera consistente en lo que va de este año. El mismo Javier hablaba de que en el 21 estábamos en el 3er lugar y ahora estamos en el 6º, lo cual habla que prácticamente brincamos al doble, ¿no? En mejora. Es decir, sí hay algún avance, estamos todavía muy, muy abajo. Este país está en términos de inseguridad pésimo, no es algo que surge durante este gobierno, viene por lo menos desde el gobierno de Fox, que desmanteló estructuras de control que había. El gobierno de Zedillo todavía tuvo un nivel, digamos, de control de la inseguridad más o menos manejable. Sí, obviamente que había inseguridad y que había crimen organizado, pero no estaba desbordado como se empezó a dar posteriormente. Vamos a ver qué pasa si esto continúa en los próximos meses y años, en lo que le queda a este gobierno. Entonces podríamos ver si efectivamente las cuentas pueden ser positivas. Pero hasta este momento, por supuesto, es quizá el punto más débil del gobierno de López Obrador. Sobre el asunto de los cubanos, yo estoy totalmente en desacuerdo cómo se ha venido manejando por este sector de la derecha. Simplemente recordemos cómo Castañeda, y le festejaron todo mundo, que dijo, es que a mi hija la mandaron a un pueblo horroroso a hacer su servicio, y entonces yo le hablé al secretario de Salud para que me la moviera de ahí. Y todo el mundo le festejó eso. ¿Por qué? Porque no quieren ir los egresados que digamos, en su primer trabajo, ir a estos pueblos abandonados, lejanos, donde además efectivamente la inseguridad es enorme, y eso puede ser comprensible, y las condiciones de vida no son las más agradables. Y bueno, pues es ahí a donde van a ir los cubanos, ¿sí? Donde no se está atendiendo el problema de salud. ¿Y si van a ir ahí, doctor? Sí van. Y déjame decirte otra cosa. López Obrador acaba de dar a conocer que se abrieron 13,000 y tantas plazas precisamente para médicos mexicanos. Después de eso vendrán los cubanos y de hecho, veremos. se lanzó la convocatoria en estos días. Así es. Entonces vamos a ver que después de eso, a ver si estos médicos de aquí, de los hospitales muy acá, etcétera, son capaces de irse, o hacen lo mismo que Jorge Castañeda, ¿verdad? No, como mi hija o mi hijo se va a ir a tal poblado, ¿verdad? Donde anda la gente descalza y duermen en catre, no, ¿verdad? Bueno, pues ahí es a donde van a ir los médicos cubanos, a atender al pueblo. Muchas gracias. Bueno, Causa en Común dice, en abril tan solo 47 víctimas de secuestro, 80 víctimas de trata, 222 mujeres asesinadas, 1.142 víctimas de extorsión tan solo en abril. 1.142. 1.142. 1.142, te digo. Así es. 2.547 víctimas de homicidio doloso, 3.613 de robo de vehículo con violencia, 4.569 casos de robo con violencia, 6.949 casos de narcomenudeo. Así la situación de inseguridad, doctor Armando Zacarías. Se ha generado una transformación muy importante de la participación y la intervención que en este momento tiene el crimen organizado a través de estructuras mucho más complejas. Por ejemplo, el robo de vehículos
con las protecciones que ahora tienen los vehículos, pues ahora el robo es el robo con violencia con la persona adentro, porque las alarmas solamente se desactivan con la persona. Esto ha modificado muchas conductas, muchos elementos, y como ya se señalaba aquí, si estamos hablando de grandes centros urbanos, hablamos de una situación muy particular, pero si nosotros nos vamos no a los grandes centros urbanos, sino a otros espacios del país, pues la situación cambia profundamente y la presencia y los controles son extraordinariamente mucho más complejos y directos, como por ejemplo lo vemos ahora en Jilotlán de los Dolores, que todavía no ha podido reanudarse el proceso electoral del año pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay y no se ha logrado establecer una condición que permita en un momento dado el abordaje electoral. Entonces, allí coincido con Javier en el sentido de que hay una ausencia de Estado muy claramente determinada. Aquí no yéndonos a otra parte, sino muy directamente en todos los municipios de Jalisco es en el que no se ha podido lograr establecer una condición para restablecer el proceso electoral. Entonces, por otro lado, si bien toda la problemática viene desde Fox, pues también nos estamos dando cuenta que los proyectos sexenales para el abordaje del problema son insuficientes. Tendría que establecerse un mecanismo que no sea coincidente con una determinada línea política, sino que sea coincidente con las estrategias que estén estableciéndose para tratar de abatir este tipo de problema. Independientemente de si el número bajó o disminuyó, si nosotros vamos a la encuesta de percepción sobre seguridad que tiene el ciudadano mexicano, en términos generales la percepción es bastante pobre relacionada con el hecho de que no sienten seguridad al estar viviendo aquí. Entonces yo creo que es muy importante que se tome una perspectiva distinta del manejo de estos tipos de temas, porque hacerlos coincidir con periodos sexenales definitivamente limita las posibilidades de acción, y en este momento tenemos, por ejemplo, el espacio de las Fuerzas Armadas que están ocupadas en otras actividades que no son propiamente las de seguridad. Tenemos a un guardia nacional o a un grupo de la Guardia Nacional que mataron a una persona en Guanajuato, a un estudiante, y en este momento no hay una claridad respecto a responsabilidades y demás. Esto nos plantea que hay una disfuncionalidad que es necesario abordar y que en un momento dado se requiere o deteniendo migrantes centroamericanos, ¿no? Para esa que no es otra función. Tema. Y además lo que decía de Jilotlán, también Mazamitla recientemente se ha visto en situaciones graves de ausencia de Estado o Estado de Derecho. Sigue un estando. dato también, sí. Reportan, también en este informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reportó el segundo día con más crímenes del año. 107, rompió todos los récords, fue el domingo 22 de mayo. Una pausa, regresamos, esto es Catalejo. Bueno, continuamos ahora sí en la parte final de Catalejo, y bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes su opinión sobre declaraciones que causaron mucha controversia cuando se enfrentaron grupos de delincuencia organizada con el ejército, y no hubo reacción por parte del ejército, y el presidente dijo: es que además de que cuidamos a los ciudadanos, también cuidamos a los integrantes de las bandas porque son humanos. Esto obviamente causó diversas reacciones, y hay quienes consideran que cuando el Estado, su principal función es garantizar la seguridad pública de los ciudadanos, el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, y renuncia a esto, y renuncia incluso a su obligación de proteger a los ciudadanos de los delincuentes, es prácticamente un Estado fallido. Yo quisiera preguntarles, en estas condiciones y lo que estamos viendo, las cifras de inseguridad, la ausencia de Estado de Derecho, la ausencia de Estado, ¿es México un Estado fallido, doctor Javier Hurtado, ya en la parte final y sus conclusiones? Bueno, yo realmente no aceptaría conceptualizar así completamente a México como un Estado fallido.
sin dejar de reconocer los problemas de los que hemos venido hablando, los altos niveles de inseguridad y todas estas situaciones de las que se han comentado. Ahora, habrá que ver, es preocupante en el escenario futuro, cómo va a pegar y va a agravar la inflación a la inseguridad, porque yo creo que conforme crezca la inflación va a seguir creciendo la inseguridad. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo se va a disminuir y entonces, pues si hay jóvenes o personas que andan en tareas delincuenciales, es porque no tienen medios, digamos, honestos de vivir o porque no es suficiente el ingreso o el salario que tienen. O porque saben que no va a pasar nada. Y entonces en eso, por ejemplo, pues el presidente de la República ha tenido razón en el sentido de decir que son otras las causas. Es cierto, ha habido una situación de empobrecimiento sistemático en este país, de explotación de la clase trabajadora, definitivamente, y entonces con mucho eso se debe. Ahora bien, en este gobierno se han elevado los salarios mínimos como nunca se había hecho en muchos años, pero ¿sabes qué? Hace falta elevar otra cosa, que es el reparto de utilidades, ¿sí? El porcentaje del 15% que se reparte de utilidades, ese monto que actualmente está vigente en México, data de hace como 35, 40 años. Eso es lo que debe de revisarse. En otros países el porcentaje de reparto de utilidades, por ejemplo, te pongo el caso de Chile, es superior al 30%. Y aquí en México, desde hace añales, es del 15%. Entonces, habría que revisar esa parte para que pudiera tener un mayor ingreso la población y no se dedique a andar delinquiendo, ¿no? ¿Considera usted que el gobierno renunció a su principal obligación de garantizar la seguridad con esta declaración del presidente a los ciudadanos? A mí me parece que esa declaración fue muy desafortunada. Yo creo que efectivamente todas las personas y los seres humanos, valga la redundancia, tienen derechos humanos. Sin embargo, yo me niego a considerar que los delincuentes, que yo he visto videos que destazan personas y se comen vivo el corazón de las personas que están destazando, yo me niego a considerar que esos sean seres humanos, ¿sí? Ni siquiera animales son. Entonces, para mí, esos no tienen derechos humanos. Así de sencillo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo. Bueno, yo creo que el problema es que en México es un país en el que los derechos humanos se han violado sistemáticamente. El único que viola derechos humanos, que puede violar derechos humanos, hay que ser muy claro, es el Estado. No son los ciudadanos cometen crímenes contra otros ciudadanos. Entonces, la declaración del presidente, que está muy mal hecha porque no era el sentido de que hay que cuidar a delincuentes, lo que hay que cuidar es que no se les violen sus derechos. En este país me parece que eso contribuye a que pudiera haber un verdadero Estado de Derecho, si realmente se respetaran los derechos humanos de los ciudadanos, delincuentes o no. Esa es una cuestión. Es decir, no puede haber un Estado de Derecho cuando el Estado es el propio delincuente y sus policías son los grandes delincuentes que violan derechos humanos, porque entonces son torturadores, son delincuentes, son secuestradores, son delincuentes, desaparecen personas, son delincuentes, ¿sí? Entonces eso no es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho implica respetar los derechos humanos, para empezar, entre otras cosas, no solo. Y, por supuesto, garantizar el derecho a la vida, a la propiedad, etcétera, etcétera, que es una obligación también del Estado que está muy mal cumplida, por eso ese problema de la inseguridad. Pero esto viene de muy atrás. Yo hablaba hace cerca de 20 años ya de que México tenía una dualidad de poderes. Esto se ha incrementado, pero una dualidad de poderes porque había el Estado formal y un Estado sobrepuesto en algunos espacios en los que hay un ejército, donde hay impuestos, donde hay una legalidad, por llamarle así, o normas del crimen organizado. Entonces, esto nos lleva a que hay esta dualidad de poderes. Y mientras exista esto, pues difícilmente podemos hablar de un Estado de Derecho. No es un Estado fallido, pero es un Estado incompleto que no puede llamarse Estado de Derecho definitivamente. Y no de ahora. Eso viene por lo menos desde mucho antes. El caso de Díaz Ordaz, que es clarísimo. Muy bien, ¿no? doctor. Muchas gracias. Doctor Armando Zacarías, el gobierno parece ser, con estas declaraciones, que abdicó de su principal función, que es garantizar la seguridad pública de los ciudadanos, que es un derecho, como dice el doctor Tamayo. Aquí lo que yo veo es que es un problema esencial de la narrativa que se ha generado alrededor de este gobierno.
Y entonces se llega a sustituir la imagen y la estructura que eficientemente se desarrolla, o que no eficiente, que efectivamente se desarrolla, como es el hecho de una existencia de estructura institucional y de instituciones que están operando, comerciales, económicas, etcétera. Todas esas estructuras se mantienen. No hay una ruptura como llegó a verla en algún momento en situaciones bastante críticas, por ejemplo en Uruguay, por ejemplo en Colombia, en donde incluso la propia estructura de gobierno suprimía muchas líneas de funcionamiento institucional. Estas existen. Ciertamente hay una falla en este momento con una declaración, y esa falla de declaración parece que convierte todo esto en una falla de sistema. Habría que revisar el sistema. La declaración, coincido con Javier, es totalmente desafortunada, porque fuera de contexto y fuera de los elementos hace ver una situación bastante complicada. Aparentemente lo que sucedió después de esa retirada de los soldados es que llega una estructura mayor del ejército, genera un control del espacio, pero la imagen que quedó grabada para todos es la retirada. Entonces, pues aquí también hay que evaluar el costo que tiene la narrativa y hay que ver el funcionamiento de la estructura institucional. Creo que ahí es donde deriva este asunto. Las fallas tienen que ver con la narrativa, la revisión hay que verla con la estructura de funcionamiento institucional. Y la imagen que quedó de un ejército humillado, ¿no? Bien, muchas gracias. Pues nos vemos después del proceso electoral del 5 de junio. Claro que sí, ¿no? vamos a ver qué pasa. La configuración del mapa político electoral después de ese proceso. Muchas gracias, doctor Javier Hurtado. Gracias. Gracias, doctor Jaime Tamayo. Gracias, doctor Armando Zacarías. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de Catalejo. Hasta luego. Muchas gracias.